de recursos humanos. Autores: Díaz Daniela, Jiménez Berqui, Rauseo Héctor y Santana Carlos. Para desarrollar el tema de la planificación estratégica de recursos humanos, se hace necesario conocer en qué consiste la planificación. Y podemos ver que Stoner en 1996 la define como el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Es decir, el proceso para la toma de decisiones, alcanzar un futuro deseado tomando en cuenta lo que es la situación actual, los factores externos e internos. En otras palabras, podemos decir que la planificación es un proceso donde se quiere lograr objetivos a través de la puesta en práctica de una política necesaria para tomar una decisión dentro de una organización. Ahora bien, para conocer lo que es la planificación estratégica, es el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos. En otras palabras, es el componente intermedio que tiene la planificación, donde toma en cuenta el pensamiento estratégico, que tiene que ver con las metas u objetivos, y el pensamiento táctico, que son las acciones a tomar. Dentro de la naturaleza de la planificación estratégica se tiene factores como es la comunicación. A una comunicación efectiva, más eficaz va a ser la planificación que tengamos. El ambiente tiene que ver con el clima organizacional de la empresa. Mientras haya un buen clima organizacional, podemos lograr mejor los objetivos planteados. Y la globalización y la capacidad de adaptación a los nuevos cambios en cuanto a cada reto que vaya desarrollando la empresa. Ahora sí, para determinar lo que es la planificación estratégica de recursos humanos, se puede ver como el conjunto de elementos que integran las prácticas de recursos humanos con el objeto de preparar a la organización para lograr sus metas. Otra definición la podemos ver como el proceso sistemático que toma en cuenta a las personas calificadas para ocupar un puesto dentro de la organización. Dentro de esta planificación se toma mucho en cuenta los elementos como es el entrenar, el atraer al personal, la demanda organizacional y desarrollar necesidades dentro de la empresa. En general, se puede decir que la planificación estratégica de recursos humanos es el proceso mediante el cual se puede conocer o se determina el propósito y el objetivo general de una empresa. Y esto viene definido por la alta dirección de la misma. La naturaleza de la planificación estratégica de recursos humanos se caracteriza por las siguientes acciones: da dirección y estructura a los planes organizacionales, crea la estructura de los planes ayudando a los administradores a orientar las decisiones de operación y a su vez permite un sistema de control y de retroalimentación para observar los resultados de la empresa. Niveles de planificación estratégica de recursos humanos. Se dividen en estrategia corporativa, estrategia de negocio y estrategia funcional. La estrategia corporativa delimita los sectores para generar ventaja competitiva. La estrategia de negocio decide la manera para competir. La estrategia funcional son las políticas a emplear por la empresa u organización. Los niveles de planificación estratégica de recursos humanos nos enseñan de cómo son las estrategias en cualquier departamento de la organización. Su importancia se basa en retener en calidad y cantidad a ese talento humano, en prever los cambios en lo que es tanto internos y externos de la organización. Genera estrategias, genera estrategias para posibles soluciones según los cambios que estén ocurriendo. Propicia a la toma de decisiones. Aunado a ello, su importancia se basa en qué capacidad tiene y qué puede hacer, qué influencia quiere causar, qué problemas se están tratando, dónde debe situar la empresa, los recursos y cuáles son sus prioridades. Su objetivo: optimizar el factor humano, determinar la necesidad cualitativa y cuantitativa, propiciar el ingreso, desarrollo y formación del personal, motivar el factor humano, mejorar el clima laboral. En optimizar el factor humano es que sea el trabajo eficiente y eficaz para dar respuesta a las necesidades. Determinar la necesidad cualitativa y cuantitativa es que se debe mejorar allí tanto exterior o interno y de manera cuantificable. Propiciar el ingreso, desarrollo y formación del personal conociendo y dando respuesta a la necesidad que se tenga dentro de la organización. Motivar el factor humano, podemos dar por ejemplo de manera monetaria. Mejorar el clima laboral
es la relación existente entre los compañeros de trabajo para realizar una actividad eficiente. Entre la organización es una entidad o empresa donde se compone de personas de diferentes talentos. Existe relacionado con materiales económicos, financieros, contables, entre otros. Además de ello, entre su reseña se encuentra la misión, que la pregunta es ¿por qué y para qué sirve la empresa? Su visión es cómo quiere ser esta empresa en el futuro, su política, cómo debe ser la empresa para alcanzar su visión, que esto quiere decir que son las directrices básicas que debe llevar la empresa. Los objetivos, qué debe hacer la empresa para cumplir las políticas y pueden ser medidos de manera cuantitativa. La fase del proceso de planificación de recursos humanos se basa en la fase de análisis, de previsión, de programación, de realización, de control y de presentación de resultados. La fase de análisis es el estudio general que se realiza en planificar toda la parte de recursos humanos. En la fase de previsión es prever con todo ese personal que se tiene dentro de la empresa. La fase de programación es como decir, realizar una data de lo que se va a hacer. La fase de realización es la ejecución de lo programado. La fase de control se basa en la supervisión de lo que se está realizando. La fase de la presentación de resultados es presentar todo lo anterior dicho. El proceso de planificación estratégica de recursos humanos está basado en referirse al futuro, indicando acciones, y existe un elemento de causalidad personal u organizacional. Se habla de futurismo, acción y de todo lo que es el entorno de la empresa. Debemos alinear las prioridades ¿a qué? A los recursos. Tenemos que hacer las consideraciones de la planificación estratégica de recursos humanos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis general de qué, del entorno, todo aquello que nos afecta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos los factores de entorno, las actividades económicas, las acciones de gobierno, los avances tecnológicos, las cuestiones sociales y culturales, las características y penetración en el mercado de los competidores, comprender los programas y proyectos prioritarios o sustantivos y de apoyo, la estructura y funciones de la organización, como la identificación de la misión y objetivos institucionales. Esto es en carácter general. Con respecto a las consideraciones que tenemos que hacer de acuerdo a las características más internas de lo que va a ser el análisis, lo que vamos a analizar en sí, tenemos establecer las políticas, procedimientos y programas, precisar qué requisitos debe reunir el personal, información extrainstitucional, estatus socioeconómico, nivel cultural y problemática familiar, es decir, todos esos factores que están más allá de la institución que pueden afectar la conducta y el desarrollo de nuestro personal. Información intrainstitucional, inventario de recursos humanos, incluyendo habilidades, reclutamiento, selección, contratación, inducción, desarrollo, sueldos y salarios, relaciones laborales y motivos de salida de personal. Es decir, analizar todo aquello que es interno, que de alguna manera hace motivación a nuestro trabajador y hasta incluso tomar en cuenta las razones por las que el personal sale de la empresa. Y elaborar diagnósticos y pronósticos del personal. Con toda esta información, también tenemos que establecer cuáles son las amenazas y oportunidades externas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diagnosticar el análisis interno, es decir, el aspecto negativo, lo que es la debilidad de una situación interna y actual. Y la fortaleza vendría a ser los aspectos positivos de una situación interna y actual. Y con respecto al análisis externo, una amenaza es el aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura, y una oportunidad sería, en la parte del análisis externo, sería el aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura. Como estamos hablando a nivel de una empresa, lo llevaremos de esta manera. Las habilidades y fuerzas internas serían, a nivel de empresa, son
la fortaleza y habilidades de la empresa, y a nivel externo hablamos de mercado. Y el mercado aportaría como externo la oportunidad y la amenaza. Yéndonos más a análisis, centrándonos un poco más en el análisis, tenemos el análisis interno. Vamos a empezar a ver cómo engrana todo el personal dentro de la empresa. Entonces vamos a hacer el análisis de recursos humanos existentes por ocupación, nivel de capacitación, posición y tiempo de servicio. El análisis del desgaste con el fin de reducir la pérdida de recursos humanos. La evaluación de los cambios en las condiciones de trabajo y del ausentismo, promociones y reemplazos. Es decir, cómo viene trabajando esta maquinaria, este engranamiento entre el personal, cómo lo estamos recompensando de alguna manera, y vamos a sacar de ahí, de ese análisis, todos aquellos factores que nos van a ayudar a la planificación estratégica del personal. Entre los factores internos a analizar estos ítems que debemos analizar, tenemos la ausencia de liderazgo, la falta de conciencia y apoyo del personal, ausencia o deficiencia en los planes de implementación y puesta en marcha, ausencia de capacitación y entrenamiento, carencia de partidas presupuestarias para su aplicación, ausencia de un sistema de premios y castigos o políticas de motivación, falta de un trabajo en equipo y de una política de participación, carencia de sistema de información, seguimiento y control de resultados, y falta de aplicación de desarrollo organizacional. Es decir, estos van a ser todos estos ítems que debemos considerar a la hora de hacer un análisis de todos estos factores internos dentro de la empresa. Con respecto a los factores externos que debemos tomar en cuenta cuando estamos realizando el análisis para mejorar esta planificación del personal, tenemos las necesidades de mercado, trabajo y factores demográficos, económicas, sociales, políticas y legales, la competencia, la reducción del empleo industrial, satisfacción general del empleo, el conocimiento como recurso más importante, tendencia creciente a la globalización, avance y cambios tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Pues lo que tenemos que tomar en cuenta, todos estos ítems que acabo de nombrar con respecto a lo externo, que es difícil de controlar dentro de la empresa, pero que debemos considerar a la hora de hacer una correcta planificación. Hablar del capital humano dentro de la planificación estratégica y la gestión de recursos humanos es fundamental, ya que trata en base no solamente de generar ventajas competitivas, sino de generar un valor agregado en cuanto a tres características fundamentales. El capital humano, además de generar dentro de una empresa, genera además lo que llamamos genera productividad y bienes y servicios. La generación de bienes y servicios viene siendo el área medular de la empresa, como tal, de generar aquella riqueza, aquellos bienes o servicios para trasladarlo, distribuirlo dentro del marco de la economía como tal, dentro de ese espectro económico de generar riqueza, de generar utilidades dentro de una organización. El segundo aspecto y los recursos más importantes dentro de la planificación estratégica de recursos humanos, ese recurso humano es fundamental dentro de una organización, porque con ello vas a desarrollar todas aquellas tareas, todas aquellas acciones para desarrollar un modelo quizá económico, estratégico, de cualquier índole, sea económico, social, en ese aspecto como tal. Y tercero, el aspecto fundamental de satisfacer necesidades. Las empresas buscan desarrollar a sus recursos humanos para que puedan desarrollar sus necesidades, tanto fisiológicas, seguridad, aquellas tanto económicas como sociales, que desarrollen e implementen dentro de su organización como tal, desde su empleo económico. Otro aspecto fundamental dentro de la gestión de los recursos humanos es el análisis de los impuestos. En esa es importante fundamentarse que el análisis de los impuestos es un estudio para determinar los conocimientos, las habilidades, las experiencias que deben tener asociados a cada uno de
de los personajes como tal. Entonces, en eso vamos a englobarlo en cinco factores bien importantes: lo que es el reclutamiento y selección, lo que es la compensación, lo que es la evaluación de desempeño como tal, la capacitación y por último la descripción de los puestos. Todos estos 5 factores nos harán desarrollar qué es lo que queremos para nuestro recurso humano, qué desarrollar y qué habilidades queremos de emplear para nuestra empresa como tal. Dentro de la identificación de pronóstico hay 4 factores bien importantes que debemos desarrollar dentro de la planificación estratégica, que es el capital humano, el cambio de estructura organizativa, los factores internos y externos y lo que es la demanda de recursos humanos. Por supuesto que el capital humano vamos a buscar aquellas personas que pueden desarrollar o que pueden incrementar, digamos, los valores económicos, estructurales dentro de una misma organización. Para ello debemos estudiar ¿verdad? ¿Qué es el cambio de la estructura organizativa? Si queremos una organizativa lineal, una estructura stack, en esa podemos desarrollar qué estrategias podemos implementar en los puestos de trabajo, qué estructura podemos desarrollar en esos puestos de trabajo y qué forma podemos desarrollar o maximizar la capacidad de nuestros trabajadores dentro de esa organización. Los factores internos y externos fundamentales, por supuesto, debemos desarrollar qué son las demandas, las debilidades, cuáles son las fortalezas de nuestra empresa, las oportunidades que podemos desarrollar en ese sentido y las amenazas que pueden encauzar esa empresa o esa organización dentro del mismo entorno interno y externo como tal. Y la demanda de los recursos humanos, por supuesto, es lo fundamental que busca la planificación estratégica, buscar esas personas o aquellos puestos de trabajo que podemos desarrollar encaminados en un modelo económico sustentable, un poder económico empleado como tal. Entonces la demanda de recursos humanos nos va a dar esa arista, ese encauzamiento importante dentro del mismo desarrollo de la planificación estratégica de los recursos humanos. Hay 6 factores fundamentales o 6 métodos fundamentales que se desarrolla la proyección de los recursos humanos que podemos desarrollar en ese entorno como tal. El método Delphi. El método Delphi es una expresión cualitativa que busca de manera sistematizada desarrollar esos aspectos como tal. Este método lo desarrollan aquellas personas que son expertos como tal de la materia, que buscan encauzar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de nuestros recursos humanos. El método de grupo nominal, un desarrollo casi parecido al método Delphi, con la diferencia que ellos buscan desarrollar aquellos problemas, encauzar aquellos problemas y buscar los parámetros necesarios en busca de un mejor análisis tanto de los problemas que existen dentro de la organización como de aquellos mecanismos que podemos desarrollar dentro de nuestros mismos puestos de trabajo o dentro de los mismos recursos humanos como tal. El análisis de regresión son las variables que vamos a desarrollar como tal. Vamos a buscar una variable, desarrollar lo que es recursos humanos y la vamos a enfrentar como otra variable como tal. En eso podemos hacer el desarrollo, tabular nuestros datos en búsqueda de desarrollar qué problemas podemos conseguir en ese sentido y desarrollar esos datos para buscar una mejor demanda de nuestros recursos humanos. Por supuesto que este análisis de regresión hay que desarrollarlo en una base de datos de alrededor de unos 10 años, 15 años, para tomar un análisis más profundo de la realidad de nuestra organización. Pronóstico de escenario. Desarrollamos qué escenario es el optimista, escenario pesimista y desarrollo de un método medio como tal. En esto debe desarrollarse la planificación de estrategia de los recursos humanos. ¿Qué escenario podemos tomar en ese sentido? Pues, en estos casos se ventila que sea un escenario medio para desarrollar qué debilidades podemos tener y qué fortalezas podemos desarrollar en ese sentido. Promedios móviles o suavizadores exponenciales son digamos que promedio en el sentido de que aquellas tareas que debemos implementar en la planificación de recursos humanos, qué tareas podemos implementar y qué tareas que no podemos implementar, que den un valor agregado y que no den un valor agregado a la empresa como tal. Con una o varias variables independientes. Ese puede ser cualquier variable, de recursos humanos, puede ser el desarrollo de tecnología dentro del mismo de la empresa o desarrollar otros mecanismos que den un valor agregado o que desarrollen mejores economía dentro de la misma organización como tal. A modo de conclusiones, podemos presentar que la planificación estratégica nos da una visión global de la empresa,
¿qué es la visión general de lo que se busca ella? ¿Qué es lo que quiere buscar la empresa? ¿Qué desarrollo quiere implementar y qué tareas quiere desarrollar en un futuro a largo plazo? Por supuesto que debemos estudiar fundamentalmente 4 aspectos fundamentales, lo que es su fortaleza, sus oportunidades, su debilidad y amenazas que desarrollan en ese sentido en las empresas, para tener una visión más general de lo que se busca y de verdad. Esto es lo que sigue la planificación estratégica de los recursos humanos, es dar una visión global de la empresa para tener un desarrollo totalmente sustentable y un crecimiento a largo plazo para la empresa en ese sentido. Quiero dar mis palabras finales, deseándole una feliz Navidad, feliz año 2016 y bueno, que Dios me los bendiga en el nombre de Dios. Muchas gracias, hasta luego.